¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías por alguien que te traicionó? ¿Alguien que te abandonó en el momento en que más necesitabas su apoyo? ¿Y qué harías si la oportunidad de redención apareciera, pero fuera tu última chance para demostrar tu verdadera fortaleza? Hoy vamos a adentrarnos en una historia de superación, amistad y perdón que desafiará todo lo que piensas sobre la lealtad y el valor. Quédate hasta el final, porque la lección detrás de esta historia podría ser exactamente lo que necesitas para transformar tu vida y alcanzar tus metas. Créeme, lo que descubrirás aquí podría cambiarlo todo. En una finca llena de vida, donde el amanecer iluminaba cada rincón con una energía vibrante, un caballo pura sangre destacaba como una joya rara, capaz de captar la atención de todos a su alrededor. Era la estrella brillante, el orgullo absoluto del dueño de la finca, quien se preparaba para desafiar la pista en una carrera que prometía ser otra victoria en su colección. El caballo ya era un campeón, una leyenda viva entre los humanos. Pero, en la sombra de todo ese resplandor, en un rincón escondido, lejos de la admiración de las multitudes, vivía un cerdo sencillo. Sin nada extraordinario a simple vista, sin trofeos ni gloria, este cerdo habitaba en el silencio de aquel contraste, donde nació una amistad que desafiaba toda lógica. El cerdo, con su humildad silenciosa, veía en el caballo algo que nadie más percibía. No era su fuerza imbatible ni su majestuoso porte lo que lo cautivaba, sino algo mucho más profundo, un alma libre que se lanzaba sin temor a ser auténtica, sin importar el juicio de los demás. El cerdo veía grandeza donde otros solo veían velocidad. Admiraba a su amigo con una devoción casi poética, creyendo que la verdadera grandeza no residía en las victorias obtenidas en las pistas, sino en la esencia que ambos compartían, el valor de ser genuinos, de ser libres. Era una amistad que no necesitaba aplausos para ser inmensa. Una mañana, mientras el caballo pura sangre se entrenaba para su próxima carrera, un accidente cruel e inesperado lo cambió todo. El caballo cayó. Sus movimientos se volvieron torpes y su respiración, agitada. El dueño, consumido por la desesperación, no perdió tiempo y llamó a un veterinario reconocido de la ciudad. Cuando llegó el especialista, examinó cuidadosamente al animal, aplicó medicamentos y aseguró que estaba haciendo todo lo posible. Pero, con el paso de las horas, el caballo permanecía inmóvil. Su fuerza parecía desvanecerse con cada segundo que transcurría. Con cada momento en el agobiante silencio de la noche, el veterinario se acercó al dueño, quien mantenía los ojos fijos en el establo con una expresión desolada. Con voz seria, le dijo: «Lo lamento mucho, amigo mío. Si el caballo no se pone de pie antes del amanecer, no tendremos más opción que sacrificarlo». El anuncio resonó como una condena, extendiendo una sombra de tristeza sobre toda la finca. El dueño sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros mientras la luz de la luna bañaba el establo, donde el caballo yacía indefenso, luchando contra lo inevitable. Afuera, el cerdo escuchaba petrificado las palabras del veterinario, que seguían martillando en su mente: «Si el caballo no se levanta antes del amanecer, tendremos que sacrificarlo». El miedo a perder a su más preciado amigo ensubió una chispa en su interior. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el establo con los ojos inundados de lágrimas y el corazón latiendo con furia, atrapado entre la desesperanza y el anhelo. Frente al caballo, el cerdo dejó escapar un grito desgarrador, su pequeña voz cargada de desesperación. «Por favor, levántate. No puedes rendirte ahora. Si no lo haces, ellos te quitarán la vida. No puedo perderte. Eres mi mejor amigo, mi motivación. No me abandones». El caballo, debilitado, apenas podía alzar la cabeza. Pero el cerdo no desistió. Con lágrimas deslizándose por su rostro, continuó, cada palabra impregnada de una súplica sincera: «Estoy aquí contigo, saldremos adelante juntos. Eres fuerte, más fuerte de lo que imaginas. Por favor, lucha por nosotros». La noche avanzaba, y el cerdo permaneció a su lado. Hablaba sin cesar, su pequeña voz resonando como un tambor de esperanza en medio de la oscuridad. Entonces, algo comenzó a cambiar. Lentamente, el caballo movió las patas, como si las palabras del cerdo reavivaran como una llama que parecía haberse apagado. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, un sonido rompió el silencio del establo. El caballo se estaba levantando. Tembloroso, pero decidido, se puso sobre sus patas, con la cabeza erguida una vez más. Su fortaleza regresaba, como si el amor y la determinación del cerdo hubieran hecho un milagro. Al verlo de pie, el cerdo soltó un grito de alegría que despertó a toda la finca.
El agricultor corrió hacia el establo. Al ver al caballo recuperado, no pudo contener las lágrimas. Con una sonrisa de alegría, exclamó: «Vamos a festejar. Nuestro campeón ha sobrevivido». La finca se llenó de vida, pero todos sabían que el verdadero héroe era el pequeño cerdo, cuya lealtad y valentía habían rescatado al caballo del abismo. Sin embargo, lo peor estaba por suceder. Pasaron los días, y el caballo, ahora completamente recuperado, irradiaba energía y confianza. Llevado por el agricultor a la ciudad, participó en una importante carrera. Cruzó la línea de meta en primer lugar, obteniendo un premio espectacular, un trofeo reluciente, una medalla brillante y una generosa suma de dinero para el agricultor. Al regresar a la finca, el cerdo corrió a buscar a su amigo, ansioso por celebrar su triunfo. Pero su corazón se partió al escuchar al agricultor gritar lleno de entusiasmo: «Hemos ganado la gran carrera. Ahora vamos a matar al cerdo y hacer un gran banquete para celebrarlo». Desesperado, el cerdo comenzó a gritar pidiendo ayuda, suplicándole al caballo que interviniera. Pero el caballo, con el pecho inflado y mostrando su medalla dorada, ni siquiera lo miró. Con una frialdad desconcertante, siguió jactándose, disfrutando del éxito de su victoria. «Tengo cosas más importantes en que pensar ahora», murmuró, ignorando los lamentos de su viejo amigo. Devastado por el dolor, el cerdo cayó de rodillas. Lágrimas resbalaron por su rostro al darse cuenta de que la amistad por la que había luchado tanto no era correspondida. La tristeza se transformó en una mezcla de amargura y rabia, pero no tenía tiempo para lamentarse. Cuando el agricultor empezó a preparar su sacrificio, el cerdo, atrapado y atado, sintió como el miedo crecía dentro de él. Sin embargo, en ese momento crítico, recordó las palabras que una vez le dijo al caballo: «Sé fuerte. No te rindas con la vida». Esas palabras reavivaron una chispa en su interior. Con un esfuerzo sobrehumano, el cerdo rompió las cuerdas que lo sujetaban. Respirando profundamente, corrió hacia la puerta de la finca, que, por fortuna o destino, estaba abierta. Sin mirar atrás, se adentrará en el bosque cercano, buscando refugio. El agricultor, lleno de ira al ver su banquete escapar, montó en el caballo y tomó su escopeta. Juntos, hombre y caballo traidor aprendieron una persecución frenética. El bosque resonaba con el estruendo de los cascos golpeando la tierra y los gritos furiosos del agricultor, que se desvanecían en la penumbra. El cerdo corría como nunca antes, impulsado por el instinto de supervivencia y el dolor de la traición. La persecución alcanzó un ritmo vertiginoso, con cada segundo sintiéndose como un duelo entre la vida y la muerte. El bosque, que alguna vez fue un refugio de paz, ahora era el escenario de una lucha desesperada. Pero entonces, algo completamente inesperado ocurrió mientras el agricultor y el caballo galopaban frenéticamente. Un tronco caído en el camino obligó al caballo a saltar. Sin embargo, en su exceso de confianza y arrogancia, calculó mal el movimiento. El caballo tropezó, y tanto él como el agricultor cayeron pesadamente al suelo. El silencio del bosque era interrumpido solo por los gemidos de dolor del caballo y los gritos sofocados del agricultor. El cerdo, lleno de miedo y desesperación, se escondió entre los arbustos, sintiendo el terror recorrer cada fibra de su ser. El caballo, ahora tendido en el suelo, no solo había sufrido un accidente, había roto una pata. La gravedad de la situación era devastadora. Para un agricultor, un caballo con una pata rota no era más que una carga. Paralizado por la incredulidad y el dolor de la pérdida inminente, el agricultor miró a su pura sangre con una mezcla de tristeza y desesperación. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar era cruel, pero necesaria. Con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, el agricultor levantó su escopeta. Su mano temblaba mientras se preparaba para sacrificar al caballo bajo la sombra de los árboles. El silencio del momento solo era roto por el latido acelerado de su corazón y el débil relincho del caballo, que parecía comprender el destino que lo aguardaba. Escondido entre los arbustos, el cerdo observaba la escena con horror. La adrenalina corría por sus venas mientras veía a su amigo traidor a merced de un destino cruel. Sabía que debía actuar. En un momento de pura valentía y desesperación, el cerdo saltó de su escondite y se lanzó sobre el agricultor. El impacto fue inesperado. La escopeta se disparó, pero no hacia el caballo, sino hacia el pie del propio agricultor. El agricultor cayó al suelo con un grito de dolor y sorpresa, arrastrándose mientras intentaba comprender lo sucedido. El cerdo quedó allí, jadeando y temblando, pero decidido.
Había arriesgado su vida por aquel que una vez lo traicionó. Ahora ambos estaban en una situación crítica, uno herido y el otro luchando contra su propia naturaleza. El caballo, con la pata rota, lloraba amargamente. No era solo el dolor físico lo que lo desgarraba, sino el peso insoportable del arrepentimiento. Sus lágrimas eran de remordimiento y vergüenza. Con dificultad, levantó la mirada hacia el cerdo, que, sucio de tierra y hojas, ahora parecía imponente. «No merezco tu amistad», balbuceó el caballo, con la voz temblorosa. «Fui egoísta, arrogante y te abandoné cuando más me necesitabas. Aún así, arriesgaste tu vida por mí otra vez. ¿Por qué?». El cerdo se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y firmeza. Puso una pata suavemente sobre el hocico del caballo y respondió: «Porque eso es lo que hace una amistad. No se rompe por los errores ni se achica ante el dolor. Pero, sobre todo, porque elegí ser mejor, incluso cuando tú no lo fuiste. Elegí salvarte, no por lo que fuiste, sino por lo que aún puedes llegar a ser». El caballo soltó un profundo suspiro, su alma rota encontrando algo de consuelo en las palabras del cerdo. «Perdóname, por favor», imploró, despojado de todo orgullo. El cerdo sonrió serenamente. «Ya te perdoné. Ahora debes perdonarte a ti mismo». Con el amanecer, los rayos del sol comenzaron a atravesar los árboles, bañando el bosque con una luz dorada. El cerdo miró hacia el horizonte, sabiendo que la libertad lo esperaba. Antes de partir, echó un último vistazo al caballo, que, aunque herido, parecía ahora un poco más ligero, un poco más humano en su vulnerabilidad. «Cuídate, amigo mío», dijo el cerdo. «La vida siempre nos da una segunda oportunidad, pero depende de nosotros hacer algo mejor con ella». Con pasos firmes, el cerdo se adentró en el bosque, su silueta desapareciendo entre los árboles. El caballo lo observa mezclando el dolor con el aprendizaje. Sabía que nunca olvidaría a ese cerdo, pequeño pero inmenso en coraje, que le había enseñado el verdadero significado de la lealtad y la redención. Ese día, dos destinos se cruzaron y luego se separaron para siempre, dejando en el aire la lección de que la verdadera fuerza no está en lo físico, sino en el corazón capaz de amar y perdonar, incluso cuando ha sido herido. Mientras el cerdo avanzaba hacia la libertad, el caballo, por primera vez en su vida, sintió el deseo de volverse digno de la amistad que casi había perdido para siempre. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y la verdadera esencia de la amistad y el perdón. Al principio, el caballo, en su arrogancia y éxito, traiciona al cerdo, quien siempre lo apoyó. Pero cuando todo se derrumba y el dolor se vuelve insoportable, ¿quién está dispuesto a arriesgarlo todo por nosotros, incluso cuando no supimos valorar su importancia? El cerdo, a pesar de la traición, demuestra que la verdadera amistad trasciende los errores y se fortalece en los momentos de adversidad. El cerdo arriesga su propia vida. No por reconocimiento ni recompensa, sino por un profundo sentido de lealtad, capaz de superar incluso el dolor de la desilusión. La enseñanza aquí es poderosa. Como tantas veces sucede en nuestra vida, enfrentamos situaciones en las que somos lastimados o traicionados. El peso de un error puede empujarnos al aislamiento o la desesperanza. Sin embargo, el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, posee el poder de liberarnos y sanar nuestras heridas. Cuando el caballo, en su momento más frágil, pide disculpas al cerdo, no solo busca la reconciliación, sino también reconoce que falló como amigo. El dolor del arrepentimiento le enseña algo mucho más profundo, la verdadera humildad. Al reflexionar sobre esta historia, no podemos evitar preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que realmente perdoné a alguien o incluso a mí mismo? A menudo, el orgullo y el ego se convierten en barreras que nos impiden comprender que la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad de amar y perdonar, aun cuando hemos sido lastimados. El caballo, fuerte en lo físico, se mostró vulnerable ante su propia debilidad moral. Por otro lado, el cerdo, pequeño en tamaño pero gigante en carácter y valentía, demostró que el auténtico heroísmo no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de arriesgarlo todo para actuar correctamente. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta fábula para aplicarla en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos poner en práctica estas enseñanzas en nuestras relaciones, especialmente en los momentos más difíciles, cuando hemos sido heridos o traicionados? El perdón, la humildad y la verdadera amistad exigen coraje, y muchas veces somos nosotros quienes debemos dar el primer paso, incluso si el dolor nubla nuestro camino. Quiero saber tu opinión. ¿Cuáles han sido esos momentos en los que has necesitado perdonar a alguien o incluso a ti mismo para avanzar?
¿Cómo enfrentas el dolor de la traición? ¿Y qué lecciones has extraído de esas experiencias? Deja tu comentario, comparte tu historia o reflexiona con nosotros. ¿Qué opinas sobre la idea de optar por el perdón y elegir ser mejor, incluso en los momentos más complicados? Avancemos juntos, con empatía y valor, aprendiendo a transformar nuestro dolor en una senda de crecimiento y libertad. Si esta historia resonó contigo y te invitamos a reflexionar sobre la amistad auténtica, el perdón y el coraje, suscríbete al canal ahora y no te pierdas más vídeos inspiradores como este. Si crees que este mensaje puede marcar una diferencia en la vida de alguien, deja tu me gusta, comparte este vídeo y únete a nuestra comunidad en este viaje de transformación. No te vayas aún. En la pantalla encontrarás más vídeos recomendados que seguramente seguirán motivándote.